Somos más que una aldea global, realmente somos una aldea. Esto de que el presidente recibiera al profeta Joshua y que el Congreso le diera un reconocimiento, eso no tiene ningún tipo de explicación, porque solo usted tiene que poner a ese señor en Google y ahí le van a salir una retahíla de cosas enormes. Qué gran equivocación. Sobre todo porque ya es hora de que este tipo de cosas no acontezcan en países modernos. Ciertamente es un gran engaño, una hipnosis colectiva, personas que se lucran con el dolor y la enfermedad de otras personas. Aquí en el país han venido muchos, y en el país existen otros tantos que hacen lo mismo, que hablan en lenguas, que curan, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Ciertamente, el hecho de que lo recibiera el presidente fue lo que le dio la importancia a esta persona e hizo que todo el mundo estuviera pendiente de lo que iba a presentar y hacer, porque se supone que un presidente le investigan a quién van a recibir, cuál es su aval, qué reconocimientos tiene y si tiene la reputación necesaria como para ser recibido por el primer mandatario y después un reconocimiento en el Congreso. No hay duda de que hay un buen intermediario y vamos a tratar de hablar también con ese intermediario de asuntos religiosos del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a ver este amplio reportaje de investigación que hemos hecho sobre la presencia del famoso profeta T.B. Joshua. Temitope Babatunde Joshua nació el 12 de junio de 1963 y solo asistió a la escuela hasta un segundo año de secundaria. Posteriormente se dedicó a trabajar en empleos casuales y formar grupos de estudios de la Biblia para niños. Logró fundar la Iglesia Sinagoga de las Naciones, SCUAN, por sus siglas en inglés, en el año 1987, con 8 seguidores. Hoy en día, más de 15.000 personas a su congregación de los domingos. Este supuesto profeta es uno de los muchos casos que incluso hemos denunciado desde hace varios años en este programa. Personajes supuestamente elegidos por Dios, entre ellos Aquiles Azar, que hablaba en lenguas. Embriagarse con el vino del cielo, y la iglesia pare de sufrir que curaba enfermedades con el manto morado. Todo esto para engañar a personas y quitarle los pocos recursos que tenía. El famoso filipino Orbito, que curaba personas operando con las manos. Y fue todo un acontecimiento en República Dominicana. Pero hay profetas que se han ido modernizando y muchos de estos pastores africanos se han actualizado con la tecnología, ya que hablan con Dios a través de un celular. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? El poder de estos supuestos profetas, sobre todo en el continente africano y en Nigeria, uno de los países más pobres del mundo, donde existen más de 30 de ellos, es entendible. En África es natural que esos líderes de tanta influencia casi lo vean como semidios. Y hay estados que incluso la gente se pone de alfombra para que pasen por encima de ellos y los pisen. Precisamente en nuestro país se le consideró como un semidios y fue recibido con todo, bailarines típicos, aplausos, saludos militares, flores y sobre todo atendido en el salón de embajadores. Mira, donde yo estoy hablando, precisamente lo estoy sintiendo por el poder de Dios, porque uno puede sentir. Para mí, Él tiene don de sanación. Muchos, como el señor Roberto Ficelli, conocieron al hombre de Dios, como se hace llamar, en el Estadio Olímpico y están convencidos de que puede curar. Pero para muchos, este hombre de Dios muchas veces está acompañado del diablo. T.B. Joshua es uno de los pastores más adinerados de Nigeria, según la revista Forbes. En 2011 era de $15 millones y ahora, unos 6 años más tarde,
lo sitúan con 25 millones de dólares. Pero más allá de esto, poco se sabe del total de su patrimonio. Se le atribuyen la compra, por ejemplo, de un jet Gulfstream G550, que lleva por lo menos a 19 pasajeros, que está a nombre de su iglesia, valorado en 60 millones de dólares. Este jet fue construido en 2016 y viajó hacia Nigeria en el 2013. Y según la noticia publicada en el medio Sahara Reports, fue comprado a través del Banco de Utah, en Estados Unidos. El costo de mantenimiento de este jet es de aproximadamente 3 millones de dólares anuales, dependiendo de su uso. Entre sus negocios, tiene una cadena de televisión de los más vistos en Nigeria, Emmanuel TV. Además, tiene varios productos que incluye una página web con un espacio para donaciones mensuales, con muchas tarjetas de créditos o con transferencias bancarias. Al igual que una aplicación, lo primero que aparece es la palabra en inglés gift, o sea, dar. También comercializan brazaletes de fe, libros y DVDs con precios de hasta $20. Y para sanar enfermedades tienen también stickers y aguas de sanación. En la iglesia de Joshua la llaman Morning Water, agua de unción o sangre de Cristo, y sirve para curar enfermedades. En su página de internet aclaran que este líquido no se envía individualmente, sino que solo está disponible en la iglesia principal de Lagos y que es gratis, aunque solo se le entrega a personas que compran un cuadro con una foto de TV Joshua y una cita de la Biblia que cuesta alrededor de $13, que en la moneda de Nigeria, Naira, equivaldría a 4.676 pesos. Otra de las formas de conseguir este preciado líquido es que si la persona se hospeda en la iglesia o si paga una suscripción al canal de la televisión Emmanuel TV, bastaría con esto. El agua es tan milagrosa que solo de untarla y decir unas palabras está listo. La enfermedad está curada. No obstante, aclaran que hay que creer y tener fe para recibir la sanación, porque si no, no funciona. En la red social YouTube encontramos el documental llamado La defección de la era, el ascenso del anticristo nigeriano. En este trabajo denuncia Paul Agomon, un pastor que durante 10 años formó parte de SCOAN y un discípulo de TV Joshua. Narra cómo preparaba previamente a los supuestos enfermos o inválidos para curarlos en una de sus procesiones. Este hombre podía caminar, pero no podía caminar durante mucho tiempo. Por eso andaba en una silla de ruedas. Y este hombre nunca fue curado. Después de eso todavía estaba así. Lo mismo lo hizo en la iglesia, como si estuviese brincando. Era lo mismo que hacía desde la primera vez que vino a nosotros. Esta narración de Agomón recuerda mucho lo ocurrido en el Olímpico, ya que previo a la actividad, 21 días o 22 días antes, un equipo del pastor Joshua llegó al país para registrar los enfermos que curaría. En la página web de Joshua en RD suben un video dando las instrucciones. De esos curados se supo el caso de la periodista Rafaelina Bisonó y su hijo, que causó sensación en las redes sociales. Posteriormente ella aclaró que su niño siempre pudo caminar, lo que no podía era correr. Pero volviendo al documental, porque aquí encontramos denuncias muy serias, como por ejemplo una mujer llamada Teresa Bisola Johnson, que trabajaba como reportera para el canal de televisión del pastor, doblando y hablando en videos de la iglesia. Fue manipulada, dice ella, psicológicamente y utilizada sexualmente por el profeta. Lo vi y estaba sentado, semidesnudo, y me dijo que me acercara. Le pidió que no tuviera miedo, le dijo que confiara en él y que quería que le informara de todas las personas con las que ella trabajaba, en las que él no debía confiar. Luego le dijo que se acercara, lo abrazara, diciéndole que no temiera, que él siempre se había sentido atraído por ella y que no le haría daño, que lo tocara y tocase sus partes privadas. Entonces me dijo que yo debía practicarle
sexo oral, que él estaba haciendo todo eso para que ella pudiera ser libre con él y no para asustarme. Consultamos al doctor Cilliers sobre este tipo de sumisión y establece que esta manipulación puede lograrse con un constante adoctrinamiento de la persona y técnicas para manejar la mente. Esa mente ya perdió la estima y perdió el autocontrol. Entonces pasó a ser una marioneta. Usted la muere con los hilos porque su mente está en blanco. En el documental La Decepción de la Era también hay otros testimonios de Paul Agomon, que narra innumerables atrocidades, entre ellas lavado de cerebro, abuso físico a mujeres, restricciones y prohibiciones de alimentación, aislamiento y constante manipulación y castigos mentales al séquito. Agomon dice haberse sentido en un campo de concentración. I was gradually brainwashed into living without eating meat. Mi cerebro fue lavado gradualmente para vivir sin comer carne, sin comer pescado. Me enseñaron gradualmente a humillar a la gente. De hecho, a decir mentiras sobre mujeres teniendo relaciones sexuales. Una de ellas fue presentada frente a los discípulos, desnuda, y le introdujeron el agua de sanación en su vagina. Ella casi se volvió demonio. And it started into her vagina. She almost went mad. 2 años más tarde de salir este documental, el propio canal de televisión de Joshua publicó un video refutando parte del documental, en especial las declaraciones y denuncias de Bisola Johnson. Llama la atención que en la refutación que publica Emmanuel TV durante más de 20 minutos, hace ver que Bisola Johnson es una mujer inestable, alcohólica, drogadicta y violenta. No refutan las declaraciones o testimonios de los demás. Todo esto que narra el ex asistente de TV Joshua, el señor Agomon, coincide con testimonios encontrados en este blog, tvjoshuawatch.wordpress.com, que se especializa en desmitificar al profeta. En este blog narran que al ingresar en la iglesia sinagoga de las naciones, te obligan a cortar lazos familiares, a hablar constantemente durante las procesiones de los errores, pecados o malas acciones de las personas. Todo esto para lograr que rompas en gritos o lágrimas. 2 de estos discípulos, uno llamado Paul Magoo, un abogado de Kenya, y Elisha Murimba, de Mutará, Zimbabue, ambos asesinaron a sus esposas y después cometieron suicidio. En el caso del abogado Magoo, incluso mutiló el cuerpo de su esposa antes de quitarse la vida. El doctor José Cilliers explica que muchas de esas personas pueden tener problemas psicológicos o ser fácilmente inducidos o manipulados. La mayoría, no todos, la mayoría de esos personajes que caen en esos trances tienen 3 problemas. Algún trastorno psicológico, son trastornos realmente de naturaleza mental. Alguna culpabilidad. Yo soy pecador y entonces tengo que arrepentirme de... Nadie es pecador si lleva una vida decente y modesta y dentro de normas morales. Y la tercera circunstancia, seres impresionables. La muerte parece seguir a este pastor, ya que en septiembre de 2014 uno de los edificios del hospedaje de la iglesia SCOAN colapsó, dejando un total de 116 fallecidos, en su mayoría africanos, a lo que el pastor y sus abogados dijeron que eso sucedió a raíz de que un avión sospechoso voló por los alrededores del edificio 1 hora antes de su derrumbe, alegando esto sin ningún tipo de pruebas, pero las autoridades lo desmintieron. Se reportó que el edificio no podía soportar la cantidad de pisos que tenía, y el forense actuando en este caso, Oyetade Komolafe, dijo que SCOAN no había obtenido los permisos de construcción. Por este hecho fue enjuiciado Joshua y nunca ha ido a testificar en la corte, y el proceso se ha dilatado por 3 años sin arrojar una sentencia. Sin embargo, un periodista nigeriano, Nicolás Ibewek, acusó públicamente a TV Joshua de intentar sobornarlo para asegurarse de que la historia que escribiera sobre el derrumbe no fuera desfavorable para él y no resultara perjudicado. Éramos 15 de nosotros y nos ofrecieron 15,000 nairas a cada uno.
Lo que nos dijo fue que fuéramos y cambiáramos la impresión que tenía la gente sobre el derrumbe y habláramos de los sobrevivientes y no de los muertos, solo de los sobrevivientes. Nos dijo que teníamos que cambiar la forma en que las personas han visto el colapso. Se alegan que Joshua pagó la suma de 2.000 nairas nigerianos, es decir, $5, a cada uno de los sobrevivientes. A raíz de esto, el portavoz del Departamento de Relaciones Internacionales de Nigeria publicó en su tweet lo siguiente: el pago a los sobrevivientes del edificio colapsado será otro soborno o un regalo. Otro hecho lamentable es la muerte de 3 personas en Sierra Leona cuando se provocó una estampida para obtener el agua bendita, sangre de Cristo, para curarse del virus ébola, que a pesar de que la iglesia de TB Joshua había dicho que esta agua la curaría, en realidad en los 2 meses de la epidemia esta empeoró en todo el país y en los países aledaños. Ha escrito varios libros, uno de ellos Lo que el futuro depara, que contiene al menos 34 profecías, según él cumplidas, pero para algunos solo acomodadas a su conveniencia. Por ejemplo, la desaparición del vuelo de la aerolínea Malasia rumbo a Beijing, China, con 239 pasajeros. Esto es un país de Asia. No voy a especificar país, pero Dios me enseñó el país. Estoy viendo un gran globo. ¿Y cuál es la causa de esto? Estaba a punto de despegar y comienza a fallar. Eso significa que ellos podían entender el problema en la pista. Pero a causa de la impaciencia, no fueron capaces de ver. Le enviaré una carta a la embajada de ese país. Chequea las aerolíneas de tu país. Pero el accidente de Malasia no tuvo que ver ni siquiera con un aterrizaje y sucedió un año después de lo que él había manifestado. Sin embargo, aseguró que si buscaban en el fondo del mar, específicamente en el mar de Indonesia y en el Índico, encontrarían partículas del avión, ya que vio que había sido atrapado por un objeto en el mar. Pero hasta la fecha, 3 años después, no han aparecido rastros del avión ni de los pasajeros en el Océano Índico ni tampoco en el mar de Indonesia. Otra profecía en la que falló fue cuando escribió en su cuenta de Facebook el 6 de noviembre del 2016 que 10 días atrás Dios le había dicho que el nuevo presidente de los Estados Unidos sería una mujer, refiriéndose a Hillary Clinton. Profecía en que claramente se equivocó. En el abril del 2012, en un servicio en vivo de la iglesia SCOAN, Joshua dio un mensaje profético sobre Argentina y su líder. Aseguró haber visto a un líder siendo trasladado al hospital, pero que si los doctores le realizaban una operación, moriría. Y si no, despertaría después de un coma. But without operation, they should be bold and believe. Who go into coma, they say it's finished. It's only operation. They should not do operation. Puede ser que se trate de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, tras someterse a una cirugía un año después y tuvo resultados muy exitosos. Toda esta historial deja en entredicho el trabajo que vino a hacer el profeta. Un trabajo que muchos consideran como un show que no suma nada, que más que una cruzada de sanación de enfermedades y de espíritu, fue un espectáculo de mucha euforia y engaño. A nosotros como país eso no nos suma nada, al contrario nos resta. A él, para su propio emporio, sí le suma, porque ese montaje de ese evento ya lo han visto millones de personas en el mundo. En una de las charlas, Joshua manifiesta el temor que tiene hacia los hombres, por lo cual nos hacemos la siguiente pregunta: si eres el hombre de Dios, ¿cómo puedes desconfiar de sus criaturas? Porque no sé quién es amigo y quién es enemigo. No lo sé. Me hubiera encantado ir a tu boda, a tu ceremonia, que me invites, sentarme contigo, tomar arroz, pollo, pero ya no puedo confiar en nadie, y mucho menos pensar en comer en tu casa. Por eso muchos se preguntan cómo es posible
que un hombre con semejante historial haya sido recibido en nuestro país como un hombre de Dios, un Mesías, que lo hayan escoltado la Guardia Presidencial, lo hayan recibido el presidente y hasta un reconocimiento se le haya otorgado en el Congreso Nacional. Volvemos dentro de un momento con este reportaje de TV Joshua. Por eso muchos se preguntan cómo es posible que un hombre con semejante historial haya sido recibido en nuestro país como un hombre de Dios, un Mesías, que lo hayan escoltado la Guardia Presidencial, lo hayan recibido el presidente y hasta un reconocimiento se le haya otorgado en el Congreso Nacional. Aquí hay miles de personas que han dado su vida por este país y nunca se les ha reconocido. Ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni el presidente lo ha recibido en Palacio. A este señor que nadie lo conoce, pero viene en un momento que causa una distracción, ya todo el mundo, todos los medios de comunicación llevan una semana hablando de este señor y se han olvidado de Odebrecht, se han olvidado de Punta Catalina. La preparación de esta cruzada comenzó en el país hace varios meses. Lo primero que se veía era en la página web del TV Joshua, una en específico que decía Joshua en RD. Ahí ustedes podían ver todo lo que se iba a realizar en el país y sobre todo grandes paquetes turísticos, religiosos, donde se mencionaban los principales hoteles y la suma de dinero en paquetes que podían pagar para quedarse en República Dominicana, que oscilaban entre $349 y $610. También brindaban facilidades de transporte con la compañía Uber. El gobierno, que se encuentra actualmente en el proceso de instalar una supuesta revolución educativa, ¿no?, que está basada en muchos paradigmas, pero uno de ellos, aunque muy olvidado, muy relegado y nunca mencionado, pero sí muchas veces citado, como es el caso de Hostos, hablaban de una escuela laica, hablaban de una educación basada en los principios de la ciencia, de la convivencia, de la fe, pero también de la racionalidad. Me gustaría ver milagros en este país que terminen con la corrupción y la impunidad. Me gustaría ver el milagro de que terminen los feminicidios y los embarazos en adolescentes, que termine la violencia y la criminalidad. Ese es el milagro que a mí me gustaría ver en este país. Asistieron 60.000 personas en los 2 días y se llenaron cubetas, zafacones de dinero con billetes de hasta 500 y 1,000 pesos y, por qué no, algunos dolaritos que se separaban de los pesos dominicanos. Pero además en los videos se puede ver cómo son curados. Casi en su totalidad personas con problemas motores, es decir, hernias, discales, inválidas o problemas para moverse y caminar. Problema tengo de hernia discal y hernia cervical. 10 años con este problema, hernia cervical, y tengo que usar este aparato 2 veces al día. Tengo 6 hernias cervical. Tengo una artrosis y una hernia discal. Cristo vive y sigue obrando maravillas. En muchos casos la cura llega con un manotazo o cocotazo, golpes en el pecho y ni siquiera así las personas reaccionan inmediatamente. Un ejemplo de esta señora que vemos en el video, miren cómo él le da, ella lo mira, él la mira, entonces ella finalmente se deja caer, duda, vuelve hacia atrás, vuelve y se cae, ciertamente con un gran delay. Otra persona está dando su testimonio de enfermedad y el profeta se equivoca y le da el pescozón a una de su staff. Y cuando él se acerca nuevamente a la muchacha se asusta y se aleja para que no le vuelvan a dar. En otra se ve cómo trata de tumbar a toda una familia, incluyendo a menores, y ellos se quedan igualitos. Aquí se ve otra muchacha con un supuesto problema en la columna, pero ¿por qué lleva la faja por fuera de la ropa? Y así se continúan viendo los golpes en la cabeza y en el pecho a personas que no caen. Esto no solo se dio aquí, sino también en cualquier país que asistió. Este video muestra cómo en Perú un hombre supuestamente vio luego de 36 años sin poder hacerlo. Manifiestan en el video que hay una persona que le repite todo lo que tiene que decir y enseñan fotografías en el programa de investigación donde se ve al joven haciendo actividades y no parece estar ciego. Si vemos la reacción verdadera de cuando una persona ve por primera vez, vamos a ver este documental de la India, de Sonia y Anita,
vean la diferencia de la felicidad cuando realmente están viendo de verdad. El doctor José Sillier critica que se utilicen tácticas psicológicas dentro de un evento religioso que se supone debe hacer un bien espiritual a quien decide creer, para engañar y hacer un espectáculo. En lo que yo no estoy de acuerdo es pervertir una acción que debe ser correcta. O sea, nadie puede curar. Entonces, cerraríamos los hospitales y vamos a traer 10 magos de estos para que curen todos los problemas. Entonces. El pastor Miguel Núñez se refirió a esta sanación o milagros del supuesto profeta, declarando que los milagros no operan de esa manera en la palabra de Dios, son producto de la gracia de Dios y no se comercializan. Nosotros ni siquiera vemos en los tiempos de los grandes milagros, en los tiempos de Cristo, de los apóstoles, de Moisés, filas de personas paradas delante del profeta para que a mí me curen lo que yo tengo porque yo estoy enfermo, porque no operan de esa manera. Pero, ¿quiénes trajeron al profeta T.B. Joshua a República Dominicana? Un concilio de iglesias evangélicas, las más grandes de República Dominicana, que representan el 75% de la comunidad evangélica. El Concilio Evangélico Asamblea de Dios, dirigido por Nercy Dobor, Elvis Medina de la Iglesia de Dios, Rafael Cruz de la Iglesia Shekinah, Hipólito Suero de la Iglesia de los Pentecostal Mi, Flavio Rosario de la Iglesia de Dios de la Profecía y Miguel Bogar de la Iglesia Monte de Dios. Volvemos dentro de un momento con esta importante entrevista. ¿Usted está asociando a T.B. Joshua con Jesús? Ellos se denominan el máximo concilio de iglesias evangélicas, que establecen que representan a un 75 o a un 90% de los evangélicos en el país. Entienden como algo natural las críticas recibidas contra T.B. Joshua y comparan con los ataques e injurias recibidas contra Jesús. Fue a todos ustedes que se les ocurrió la idea de traer al pastor Joshua. Como obispos conocimos de la trayectoria del pastor T.B. Joshua por las redes, por internet, y entendíamos que el país necesitaba un momento de refrigerio, de descanso, por lo tanto feminicidio, por la tanta delincuencia, por la tanta criminalidad. Los periódicos también estaban llenos de sangre. Entendíamos que algo teníamos que hacer aparte de orar. Y nos propusimos entonces invitar al pastor T.B. Joshua una vez conocido su ministerio. Y para traer ese refrigerio al país, ¿no podía ser otra persona que no fuera tan cuestionada como T.B. Joshua? Lo primero es que el cuestionamiento viene básicamente desde fuera. Desde fuera, no porque el ministerio tuviera problemas, sino porque muchas personas no comprenden ese tipo de ministerio. Los cuestionamientos siempre han sido, desde los tiempos bíblicos, uno de los más cuestionados fue Jesús. Jesús fue altamente cuestionado. Fue tan cuestionado que hasta lo llevaron a una cruz sus propias gentes. ¿Usted está asociando a T.B. Joshua con Jesús? No, los discípulos de Jesús todos asumimos el compromiso de Jesús. Y el compromiso es predicar la verdad, anunciar la verdad y asumir si fuera necesario el sacrificio. ¿Pero usted cree que Jesús y T.B. Joshua hacen el mismo trabajo? No, yo creo que T.B. Joshua, como los que estamos aquí, somos discípulos de Jesús. Pero, y tenemos que imitar a Jesús, que es distinto. ¿Y él imita a Jesús? Sí, él imita a Jesús. Es un predicador conforme a la palabra de Dios. Para nada contradice la palabra de Dios. Yeah. Si observaron sus prédicas, la escucharon, se dieron cuenta de que no es un hombre ni que habla de sí, ni que se lleva la gloria así, sino que anuncia a Jesucristo y que tampoco habla de dinero. No habla de dinero, pero es un hombre millonario. Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios es millonario. Sí. y ha hecho su dinero aumentado en el refrigerio que dice usted que le da a la sociedad, ¿verdad? El refrigerio de una supuesta sanación, de un fanatismo.
hay denuncias en un documental muy fuerte contra él, donde se habla de maltratos, lavado de cerebro, violaciones, incentivar a la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted de ese refrigerio? Bueno, es que esas son puras especulaciones. Esto es un documental hecho y que se ha pasado por todo el mundo y que no puede ser especulaciones cuando es una persona y 2 y 3 y 4 que lo están diciendo. Y millones hablan del testimonio de fe, y millones hablan del testimonio de sanidades, y millones de personas hablan de las obras sociales, y millones hablan de la fe de él. Dice que es sana, pero los testimonios que hay es que primero dice que es una manipulación total. Y de hecho se habló hasta de una presentadora de televisión que ella nunca dijo que su hijo no caminaba, sino que tenía dificultad para correr. Así es. Pero la traducción que le hace la asistente es que él no camina. Tergiversaciones de esa naturaleza. La cantidad de dinero que se llevó en baldes llenos, digamos, debía que dar el diezmo o dar lo que ustedes estiman que hay que dar sobre ese asunto. La capacidad millonaria que tiene, como una persona que habla de Dios puede ser millonaria. ¿Por qué tiene que acumular dinero? ¿Por qué tiene que tener un avión? ¿Por qué tiene que tener propiedades? Si lo que debe profesar es humildad, como lo hizo Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿qué pueden ustedes alegar sobre eso? Las riquezas de T.B. Joshua son su humildad, su amor al prójimo, su ministerio de dar al necesitado. Hay muchas pruebas documentadas de todas las ayudas que este ministerio está dando en diferentes partes del mundo. En Pakistán, en Colombia, en México, en Haití con el terremoto. Han habido miles de donaciones del ministerio de T.B. Joshua y realmente se están canalizando miles de ayudas. Su obra social, que se identifica con el pobre y el necesitado, está dando un metamensaje positivo de que Jesús vino a los pobres, a los necesitados, y que podemos ayudar al que lo necesita. Usted aprovechó que es un empleado público, que es el enlace del 2012 de la presidencia y la comunidad cristiana. Gana 100, ¿cuánto gana? ¿Mi sueldo? Sí. 100 y algo. Me quedan como 90 con los descuentos. Ok, 100 y algo. Sí. Ok, perfecto. Usted ha hecho que el presidente reciba a esta persona, lo que ha conllevado muchas críticas. Hace que el Congreso también le haga un reconocimiento. ¿No usó usted de su poder para poner al presidente en una situación difícil al Congreso? Para nada, Nuria. El presidente es un hombre de mucha cortesía, un hombre muy fino, y un hombre que ha recibido deportistas, artistas y religiosos de diferentes tipos, sacerdotes, obispos, cardenales, y si fuera necesario va a recibir a todo el que le entienda necesario. Como aquí ha recibido el presidente Danilo Medina con las mismas características del personaje nigeriano T.B. Joshua. Con las mismas características han venido otros apóstoles. Lo que pasa es que esos apóstoles no han ido a eventos multitudinarios, pero han ido muchos. O sea, no es la primera vez que el presidente... ¿Usted no se acuerda? No. ¿Por qué usted no hizo la diligencia? Yo puedo saber, pero no es delicado tener que estar mencionando personas que él ha recibido. ¿Usted es familia del presidente Medina? Para nada. Porque tiene el mismo apellido. Y el mismo pueblo. Y no son familia, y no somos cercano, ni primo quinto. Bueno, me gustaría, porque es políticamente la persona que yo admiro y la única persona por la cual he hecho política. O sea, yo independientemente de mi condición religiosa, soy un seguidor del presidente Danilo Medina. Para este gran concilio evangélico fue una bendición que T.B. Joshua viniera al país, ya que él mismo solo recibió económicamente y espiritualmente bendiciones. El costo del evento no lo conocen porque fue financiado totalmente por la iglesia de T.B. Joshua, quien recibió donaciones a través de su página web. Sobre las ofrendas realizadas en el Estadio Olímpico, el dinero fue a parar a este sitio. Esas ofrendas no fueron para el profeta T.B. Joshua. No se la llevó T.B. Joshua. T.B. Joshua de República Dominicana no se llevó un solo centavo. ¿Y quién se llevó ese dinero? Ese dinero se quedó aquí para cubrir los gastos que usamos de publicidad. El equipo dominicano teníamos que hacer saber al pueblo dominicano de este gran evento e instalamos publicidad varias. ¿Cuánto se recaudó en ofrendas?
Aproximadamente. 3.500.000 pesos aproximadamente. O sea que ese dinero no se llevó el Ministerio Escoban. Al contrario, si aquí se evalúan los beneficios de esa actividad, el pueblo debe de agradecerle a Dios de ese evento. ¿Por qué? Porque tuvimos más de 8.000 visitantes. Todos los hoteles internacionales se llenaron de internacionales. Hubo una inversión millonaria. El Ministerio Escoban mandó a imprimir ¿cuántos libros? 10.000 libros que imprimieron aquí en la República Dominicana. Ellos imprimieron 10.000 libros aquí en Dominicana y más de 15.000 a 20.000 DVDs de su ministerio. Para regalar. Donados. Aquí yo le tengo un estuche. ¿Y lo regalaron en el estadio? Lo regalaron en el estadio. Todo eso fue donado. Ellos no cobraron nada. ¿Él llegó en su avión privado? Sí, él llegó en su avión privado. ¿Desde dónde? De Nigeria. ¿De Nigeria? De Nigeria. Los aviones privados, Nuria, en nuestra sociedad son como algo ostentoso. Pero en las sociedades desarrolladas hay muchos ministerios, que tienen aviones privados. Pero Nigeria es una ciudad y un país desarrollado. Yo pienso que es uno de los más pobres del mundo, ¿no? Sí, pero Dios levanta gente en los lugares pobres para bendecir. Porque Dios bendice con dinero. Dios bendice de todas formas. Dios te bendice con salud, Dios te bendice con talento, Dios te bendice con los hijos, con las esposas, Dios te bendice, la bendición de Dios completa. Entonces cuando usted dice que Dios a veces bendice a gente para... Jesús sale de Nazaret para el mundo. Sí. Jesús sale de Nazaret. O sea, que usted cree que si en el momento de que Jesús viviera hubiera habido un jet, en vez de ir en un mulo, hubiera ido en el jet. No se descarta, es que el ministerio es distinto y las épocas son distintas, Nuria. Entonces cuando queremos interpretar, por ejemplo, un vehículo de transportación, hay personas que se mueven en el mundo entero. Steve Jobs viene a la República Dominicana, como él lo establece, no para llevarse un centavo de República Dominicana, porque ha habido mucho énfasis en la parte económica. Él no quiso llevarse un centavo de República Dominicana. Dios le pidió que no se lleve un centavo de República Dominicana. Dios no le permite a él, Dios lo dirige a él, Dios le habla a él. Las facilidades que se le dieron como militares, policías, transporte y el servicio de las guaguas ONSA dicen que es lo que siempre se ha estilado cuando hay personajes importantes en el país o eventos o festivales que se presentan en los estadios. ¿En qué hotel se hospedó él? El equipo de él se hospedó en Cloud Plaza, el equipo completo. ¿Y él? Él estuvo en casa de campo. ¿Le gusta la buena vida? Le gusta la soledad, le gusta estar con Dios. Voy a poder... Le gusta estar con Dios. Más sencillo. El tema es que los elementos subjetivos, es el derecho que nos asiste a todos. Ya saben que parece que Dios se consigue con mayor facilidad en casa de campo. El proceso de reclutamiento de enfermos comenzó unos 22 días antes por la iglesia chequina. ¿Cuánta gente fueron? Mira, había promedio de 1.000 personas, 800.000 personas diarias que se registraban allá en entrevistas con ellos, pero parte de la entrevista era que tenían que llevar un informe médico que comprobara que estaban enfermos. ¿Y cuánta gente fueron en total? Como 8.000 personas. De estas 8.000 personas, no todas fueron curadas, porque al decir de ellos no tenían suficiente fe o no era un deseo del Señor. Le pedimos que nos mostraran la evidencia de una sanación y la escogida fue una pastora de la iglesia del obispo político pastor Medina. Tengo una pastora mía que está aquí. ¿Una pastora? Sí, que está aquí y tiene toda su certificación médica de que estuvo enferma por años. ¿Qué tenía? Que estuvo enferma por años. ¿Qué tenía? Ella estaba en silla de ruedas. El nombre científico de la enfermedad no te la puedo decir, pero ella está aquí ahora. Caminando. No, ella está aquí en este salón. Aquí ahora, está aquí presente. Y hay fotos de ella con todos los papeles. ¿Volvamos a chequear ahora, si Dios quiere? Bien. Bueno, el testimonio que nos presentan es del de la pastora Juana Mateo. Hace 22 años sufría y sufre de artritis reumática. Pertenece a la misma Iglesia de Dios del pastor Elvis Medina. Consultó varios médicos y llegó al punto de que sus rodillas no le servían, lo que la mantuvo postrada muchas veces. Pasé
años con la enfermedad, pero trabajando normal, hasta hace 8 años que estuve postrada. He estado sometida a tratamiento de médicos naturópatas. He hecho de todo. Se inscribió en la cruzada, llevó, según ella establece, su certificado médico, y cuando estuvo allá entiende que el pastor Joshua, cuando la vio, la sanó por completo. Cuando él oró por mí, yo estaba en la silla de ruedas porque yo, cuando llegué a la cruzada, no es que yo no caminaba nada. O sea, yo me paraba y podía caminar, a lo mejor de aquí a la escalera, podía caminar a lo mejor en este piso aquí arriba. Esa distancia yo la podía caminar con el bastón o agarrada de alguien o agarrándome de la pared, ¿verdad? Cuando fui a la cruzada que él oró por mí, yo sentí un calor en mi cuerpo y caí. Cuando me levanté, yo no tenía puesta mi sandalia y pude caminar dentro del estadio, en la parte que estaba delante, pude caminar descalza. Regaló la silla de ruedas con la que fue y salió caminando sin dificultad. Pero parece ser que la mejoría de la pastora Juana había comenzado cuando hace 2 años la habían operado de las rodillas y le habían colocado 2 prótesis. También le fue muy efectivo cambiar de médico e ir a médicos naturales, porque así eliminó la cortisona y sobre todo cambió su dieta. Admite que este cambio de médicos y de tratamientos le ayudó muchísimo. Yo creo que el Señor Joshua no, Jesucristo. Bueno, a través de él. A través de él, sí. O sea, si lo hubiera curado sin la operación de la prótesis. Bueno, no es mi caso. Mi caso es que yo vengo a la cruzada cuando ya yo tenía las prótesis, cuando ya yo me paraba, cuando yo había pasado 1 año y pico con 2 muletas, que luego de las muletas yo también usaba bastón, que sé que no caminaba mucho, y esas cosas. Esta es mi época. No recuerda bien los nombres de sus doctores, quién le recomendó la operación, el nombre del médico naturista, quién le hizo la operación, pero asegura que su fe la sanó, porque le dio las fuerzas para rehabilitarse, el ánimo y el deseo que ya no tenía. Y está segura que no tiene duda de que en estos días Dios seguirá curándola. Yo creo que el Señor hizo algo en mi cuerpo. Todos los que están en esta entrevista tuvieron la oportunidad de conocerlo en una reunión de unas 2.000 personas que se realizó en un hotel de la capital. ¿Ustedes lo conocieron? ¿Lo llegaron a conocer o no? Sí, lo conocimos. ¿Todos? Sí, todos. ¿Y hablaron con él? Claro que sí. ¿Y fueron bendecidos por él? Sí. ¿Se sienten mejor? Yo fui bendecido. Sí. ¿Usted fue bendecido? Sí. Fui bendecido por la humildad de él. Yo soy un ministro de más de 40 años. ¿Y no es millonario como es? Pero si pudiera hacerlo, lo sería para poder hacer las obras que él hace. Por la humildad de él. Y segundo, por la manera como él maneja la palabra de Dios. Me impactó de una manera terrible cómo él pudo decir: muchas personas quisieran ser llenos, pero usted va a ser lleno dependiendo de cómo usted viva la palabra de Dios. Eso me reventó la cabeza y fue de gran bendición para mí. Niegan que haya habido manipulación en la cruzada. Todo lo que se dio ahí fue por obra de Dios. Así que nosotros, por el contrario, entendemos que allí no hay manipulación. Nadie manipula 60, 70 mil personas para llenar un estadio 2 veces. Ojalá cualquiera tener ese poder. Nosotros, esa gente que estaba ahí fue de manera libre y voluntaria. Se les invitó y fueron. Muchas personas necesitan la espiritualidad, necesitan a Dios y a veces a alguien que los acerque a Él. Lo que no se necesita son profetas que a nombre de Dios llenen sus arcas con la inocencia y la necesidad de los incautos, mientras viajan por el mundo, a diferencia de Jesús, en un jet privado.